Muy buenas noches, cerramos este día mirando y mucho a ese primer caso de Omicron en España comunicado por la Comunidad de Madrid. Jack Dorsey además ha dicho que va a dimitir como CEO de Twitter. Ha sido el rumor durante toda la jornada, con crecimientos en el valor de Twitter en torno del 10% durante toda la jornada. A partir de estas dos claves fundamentales que hemos conocido esta tarde para intentar entender cómo va a avanzar la enfermedad en Europa, pero en concreto en España, y cómo las redes sociales empiezan a cambiar y este movimiento de Jack Dorsey puede poner un cambio importante en el tablero de las redes sociales, la clave fundamental está en ver cómo están creciendo, ahí lo ven, las grandes farmacéuticas Pfizer, BioNTech, Moderna, disparadas después de ver que se va a necesitar una dosis extra solo para poder hacer frente a esa nueva variante de Omicron que ya está ahora mismo circulando por gran parte del mundo. Europa en el punto de mira, ya lo venía siendo la semana pasada. Recuerden que hace una semana Austria ponía el primer confinamiento post coronavirus, el primero en la sexta ola, y ahora es verdad que se empieza a mirar y mucho a las farmacéuticas para ver en qué momento puede estar esa dosis que pueda luchar contra Omicron. Todo parece indicar que será a principios de 2022, pero sin fecha, sobre todo porque el movimiento, el análisis, la investigación durará al menos 6 semanas para poner en marcha esas primeras pruebas. Junto a ello, una cripto llamada Omicron también se ha disparado un 1000%, es la clave también cripto del día, como ese NFT, esa cripto se ha movido ese 1000% después de conocer que había una nueva variante con el mismo nombre. Omic es el nombre que tiene para poder buscar a la criptomoneda. Omicron, ese 1000% protagonista en el mundo cripto. El otro punto clave es la inflación. Teníamos datos en España y en Alemania, ahí los tienes. Alemania con un crecimiento muy importante, España con ese crecimiento del 5,4 al 5,6% en el indicador, en el IPC adelantado, con un movimiento también al alza muy importante entre la inflación culpable, alimentos y energía, y la inflación subyacente, que se mantiene todavía por debajo del 2%. En negocios esta mañana escuchábamos a Vicente Soriano hablar de cómo está afectando, epidemiólogo de la UNIR, esta nueva variante, qué se puede hacer y sobre todo si se está exagerando. Lo escuchamos. La primera es si es un virus más transmisible. La segunda es si es un virus que produce enfermedad más grave. La tercera es si las vacunas que hemos utilizado funcionan peor o apenas afectan a la susceptibilidad a esta nueva variante del coronavirus. Y la cuarta es que ahora mismo en nuestros hospitales hemos empezado a utilizar unos anticuerpos monoclonales neutralizantes que ayudan a frenar la gravedad de la enfermedad en aquellos pacientes que están hospitalizados. Estas son las preguntas importantes. No están respuestas. Entonces, que la bolsa caiga en España un 4,5%, me parece, sin tener respondidas estas preguntas, es desproporcionado. También ha estado con nosotros José María Oquín para analizar la caída y el crecimiento del mercado en la jornada de hoy, los pilares que están ahora mismo en entredicho con esta nueva variante y cuáles van a ser las claves para entender el crecimiento de la economía después de la sexta ola y de Omicron encima del tablero. Yo creo que estamos en un entorno de expectativas frágiles, ¿no? Que quizás se debería definir así, ¿no? Donde cualquier noticia relacionada con la situación de la pandemia nos hace cambiar de percepciones de un día a otro, de un minuto a otro, ¿no? Y esto es lo que le genera tanta volatilidad, no solo a los... El último punto del día es una información que lleva hoy Negocios Televisión para intentar entender cuál es el coste que tiene la violencia doméstica, cuál es el coste que sin duda se pone encima de la mesa para las empresas y para el Producto Interior Bruto. Una información de Marta Vilar en el que verán que no solo en Europa los datos son muy alarmantes, sino que en España el Producto Interior Bruto también está muy dañado por esa violencia doméstica. Bueno, pues empiezo con una frase que es bastante interesante, y es que la violencia de género nos cuesta al mundo entero más de lo que vale, por ejemplo, la economía española. Es una estimación que hizo hace 5 años la Organización de Naciones Unidas. En millones, la ONU habla de un impacto de 1,5 billones de dólares en todo el mundo, lo que equivale, por ejemplo, al 117% del Producto Interior Bruto español de 2020. Un billón con B
supone un 2% del PIB global. Y es que la ONU ilustra las consecuencias económicas de esta violencia contra la mujer, por ejemplo, con la siguiente frase. Dice que tiene un coste económico mayor que los homicidios y las guerras civiles en el mundo. Ahora bien, ¿cómo se divide ese $1,5 billones respecto a los países? Por ejemplo, ¿cuánto les cuesta a Francia, a Reino Unido, a Estados Unidos, a otros países pues no desarrollados, como por ejemplo pueden ser Uganda, también a países como Perú y por supuesto a España? ¿Cuánto nos cuesta esa violencia de género? Bueno, es difícil de cuantificar, hay que decirlo, todo ese impacto económico de la violencia contra las mujeres, pero sí que es cierto que hay estudios que ponen algunas cifras a esa lacra. Y ojo con los números, por ejemplo, de algunos países que recoge un informe del Ministerio de Igualdad. Vamos con ellos. Por ejemplo, uno de los peores casos es el de Reino Unido. Según un estudio elaborado por la socióloga Sylvia Walby en 2004, un estudio del que hace ya muchos años, en Inglaterra y Gales el coste de este tipo de violencia supera los 23.000 millones de libras. Esto supone más o menos casi un 2% del PIB entonces, en 2004. Pero ese peso del producto, en el Producto Interior Bruto se multiplica, por ejemplo, en países como Perú o Bolivia, donde el impacto económico de la violencia de género alcanza el 3,7 y el 6,5% en estos dos países. Es decir, en Perú un 3,7% de ese impacto económico de la violencia de género el PIB y en Bolivia un 6,5%. Ahora bien, vamos a hablar de España. Bueno, lo cierto es que aquí en nuestro país hasta el año 2016 ha habido muy poquitos estudios sobre ese impacto económico de la violencia contra la mujer y uno de ellos lo desarrolló el Instituto de la Mujer de Andalucía. Data del año 2003 y ojo, por ejemplo, a su conclusión. Estima en 2.356 millones de euros lo que costó a los andaluces la violencia de género en 2002, lo que supone, por ejemplo, nos dice el estudio, un coste directo por habitante de unos 113 euros al año. Y si lo miramos en porcentaje del PIB, eso se supondría un 0,9% del PIB de Andalucía. Como decimos, no es hasta el año 2016 cuando vemos uno de esos primeros informes en clave nacional, eso sí, sobre este asunto. Lo lleva a cabo lo que entonces se conocía como el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Y cuidado con las cifras de este informe del impacto de la violencia de género en España. Sus estimaciones, por ejemplo, de coste total de la violencia contra la mujer en nuestro país oscilan entre los 6.000 millones de euros, que es la cifra más conservadora, y los 23.300 millones, la cifra más atrevida. Ahora bien, ¿de dónde salen estos números? Bueno, todos los informes que hemos consultado aquí en Negocios Televisión distinguen entre dos tipos de costes en esa violencia de género. Por un lado, los costes tangibles y por otro lado, los costes intangibles. Los tangibles son los más fáciles de cuantificar. Por ejemplo, lo que se gasta el Estado en sanidad, también en servicios policiales, en servicios judiciales relacionados con este tipo de violencia, o también la pérdida de ingresos por la inactividad que causa esta situación en las mujeres que son víctimas de violencia de género. Bueno, según este informe del Ministerio de Igualdad, los costes tangibles de la violencia de género en nuestro país en 2016 rondan entre los 1.281 millones y los 8.540 millones de euros. Lo curioso de todo esto es que el grueso de esos costes no vienen, por ejemplo, de lo que podríamos imaginar, que es ese gasto, por ejemplo, en sanidad o en justicia, sino en la pérdida de productividad en las empresas por ausencia, retraso o distracción laboral. Se estiman en hasta 3.639 millones este impacto. Pero luego, por ejemplo, por otro lado, tenemos esos costes intangibles, que son los más difíciles para poner cifra porque se refieren al dolor y el sufrimiento de la víctima y también en su entorno, pero por supuesto también a las ganancias salariales que se pierden, por ejemplo, con la muerte de una de estas mujeres víctimas de violencia de género. El Ministerio de Igualdad estima exactamente en hasta 14.819 millones de euros el impacto intangible de la violencia de género en España. Y estas son solo algunas de las muchas cifras, Raquel, que demuestran que la violencia de género tiene un impacto sobre cada uno de nosotros, no solo en aquellas personas que sufren la violencia de género en primera persona, porque, por ejemplo, según este estudio, y acabo con esta cifra, en el estudio del Ministerio dice que la violencia de género nos cuesta a cada habitante en España, al menos en 2016, entre 27 y 183 euros al año. Hasta aquí el resumen de la información de lo que ha sucedido en este 29 de noviembre. Se quedan con toda la información aquí en Negocios Televisión. Mañana a partir
de las 7 de la mañana, Business Conexión, con todos los detalles del arranque de la renta variable europea.